Y aquí nosotros vamos a tener enseñanzas, principalmente porque Dios nos ha llamado y el título general que hemos dado a esta serie de mensajes es las características de los llamados de Dios. Y creo que aquí hay muchos, todos llamados de Dios, ¿verdad? Algunos dudan, dicen, ¿será que Dios me ha llamado? O llamó al pastor y a algunos otros por allí. ¿Me habrá llamado Dios? ¿Por eso estaré yo en la iglesia hoy? ¿Porque Dios me está llamando? Bueno, no lo dudes. Dios te ha llamado. Porque hay un mundo corrupto, maligno, que está yendo directamente al infierno y se consume en guerras y en un montón de maldiciones, enfrentamientos. Y es por eso que Dios necesita un pueblo que lo honre, que lo represente, que lo sirva. Y es para eso que está llamando permanentemente gente, para que se sume a su redil, a su pueblo. Y vamos a leer el capítulo 3, por favor, hemos llegado al versículo 4 y estamos viendo a Pablo cómo instruye a esta iglesia. Esta iglesia estaba en Filipos, él estaba preso, pero las cartas iban y venían. Era como un WhatsApp, ¿verdad? Él no estaba frenando la palabra de Dios. Él estaba predicando por diferentes medios, de palabra o por medio de escritura. Y en este caso la carta a los filipenses es una carta que iba llevando instrucciones, guía. Y Pablo está queriendo que la iglesia estuviese bien preparada para toda buena obra y para circunstancias que pudieran llegar a sorprenderles. Por eso miren lo que dice el versículo 4 aquí. Aquí dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne es nuestra humana naturaleza, recuerden. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Esto llama la atención, que Pablo se quiera sobreponer o destacar, yo más. Llama mucho la atención, ya lo vamos a explicar. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, escuchen esto y presten atención a este término, esto es una afirmación, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Un énfasis muy extremo, dice Pablo aquí, para ganar a Cristo. Y ser hallado, bueno, y ya entramos en el 9. Dejemos aquí en la lectura, por favor, en el versículo 8, pero vamos a tratar de detallar esto porque es muy interesante lo que Pablo está haciendo aquí y cuánto uno se identifica con Pablo en cosas que nos han pasado, y yo quiero explicártelas porque leyéndolo así rápidamente puede parecernos un desahogo, porque Pablo está volcando su corazón aquí. Y miren lo que dice el versículo 4 justamente, y el punto que quiero compartir con ustedes es que los llamados de Dios dan a conocer de lo que fueron capaces. Hay un pasado que tenemos, hay un pasado que es nuestro trasfondo. Nosotros no venimos de un repollo, venimos de un mundo, venimos de un pasado que hemos recorrido, y en algunos han sido muy trapeados, en otros han sido muy golpeados, en otros han sido muy sufridos, hasta que conocimos a Cristo. Y Cristo nos dio vida nueva y abundante. Por eso dice, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Pero acá Pablo está dando a conocer algo muy importante, y es como que saca a relucir su carne, saca a relucir su yo natural. Parece ser como que están cuestionando su ministerio, parece ser como que hay dudas sobre su ministerio y sobre quién era Pablo o quién está siendo Pablo. Ustedes tienen que entender que Pablo tuvo un pasado muy vil. Él era un asesino, él era una persona criminal porque aprobaba la muerte. Él estuvo ahí cuando mataron a Esteban a pedradas.
y él aprobaba la muerte, y él llevaba certificados para demostrar que tales cristianos habían muerto porque él estaba en contra de la fe cristiana. Pero muchas personas a veces piensan que nosotros ahora hablo del presente, ya desde chiquito crecimos en la iglesia, que nos dieron del biberón la Biblia. Eso fue lo que me dijo una persona, que cuando yo empecé a compartirle mi testimonio de cómo llegué a Cristo, esa persona dijo, pero yo pensé que usted había nacido en la iglesia. Y algunos dicen, yo nací en la iglesia, yo nací de familia cristiana, gloria a Dios. Pero la mayoría, por lo menos que yo sepa o conozca, hemos venido de un mundo bien oscuro o bien pecaminoso. Bueno, algunos se sienten ofendidos y dicen, no, yo no viví tan en pecado, como dijo uno de los bisnietos de Enrique, del famoso Ricardo Rojas, el famoso escritor de Argentina, que se congregaba con nosotros, dice, no, cuando cuentan pasados que son terroríficos, de que estuvieron en la droga, en el alcohol, en el crimen, no, nada que ver conmigo. No, yo era bueno, yo no hacía mal a nadie. Hasta que un día me di cuenta que tenía necesidad de Dios y entré en la iglesia. Bueno, debe ser la excepción, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos vivido una experiencia que nos hizo sufrir hasta que conocimos a Cristo. Y aquí parece que Pablo está cargando hasta que explota. Y parece ser que algunos de afuera se están ufanando de ciertos logros y de ciertas cosas que están como destacándolas. Y Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es como que Pablo está diciendo aquí, miren, se están jactando de algunas cosas, pero yo no es que nací en esto. Antes de ser cristiano, era otra cosa. Y todo lo que había hecho Pablo en la anterior vida era algo que lo hizo destacar, porque Pablo no era un ignoto personaje, era alguien que se destacó, era alguien que sobresalió, era alguien que se fue recomendado con cartas y andaba por todos lados presentando cartas y le abrían todas las puertas porque era una persona súper importantísima. Y a veces nosotros parece como que no estamos valiéndonos de nuestro pasado y algunos piensan que ya tiene que ser definitivamente sepultado. No, mi vida no sirve, mi vida pasada no sirve. Eso me dijo una persona hace mucho tiempo. Algunos piensan que nada es servil de nuestro pasado. Dios puede usar nuestro pasado para bendecir a gente en nuestro presente. Que vos digas que Dios te liberó de la droga a uno que está en plena adicción, eso sí va a ser utilizado por Dios, porque esa persona va a decir, este tiene el mismo problema que yo, y si Dios hizo un milagro con él, lo puede hacer conmigo. Y hay personas que creen que nosotros estamos todo el día encerrados en la iglesia y que hemos nacido en una iglesia y que estamos todos los días orando y en el sentido de que estamos con un estilo místico, levantando las manos al cielo y encerrados. Y no es así. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y servimos a Dios representándole en el mundo. Y es por eso que aquí Pablo parece ser, como dijo, estoy escuchándolos a ustedes, estoy recibiendo noticias de ustedes, como que me menosprecian, como que se creen que yo no era nada antes, sin embargo yo fui y mucho. Eso les está diciendo. Y a mí me hizo acordar ese ejemplo que a veces ponemos para reírnos un poco, cuando alguien nos provoca de afuera y nosotros decimos internamente, que agradezca que ahora soy cristiano. Algo así, porque antes algunos eran muy bravos y no los podías mirar porque ya te estaban comiendo. Bueno, Pablo era así. Pablo está diciendo aquí, si alguien quiere jactarse o vanagloriarse en la carne, yo más. Estaba mostrando aquí Pablo que tenía un yo muy fuerte, pero que estaba crucificado en la cruz. Por eso el Pablo va a decir que tenemos que estar juntamente con Cristo crucificados para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Por eso Pablo da a conocer de lo que él fue capaz antes de venir a Cristo. Por eso tenemos que dar a conocer nosotros. Qué lindo que vos puedas decir, mira, yo antes de Cristo
era un borracho, pero ya no lo soy más. Antes de Cristo era tal cosa, pero ya no lo soy más. Y que la gente pueda constatar y ver con evidencia bien palpable de que estás diciendo la verdad. Y que a su vez toda la gente que está a tu alrededor afirme de que estás diciendo la verdad. Y no que estás mintiendo o siendo hipócrita para hacerte un lugar cuando estás fingiendo y no sos nada de lo que decís. Aquí Pablo está diciendo, yo era alguien bravo y tengo muchos motivos de que jactarme en la carne y más que cualquiera todavía. Segundo punto, los llamados dan a conocer de dónde proceden. Dice Pablo en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esto a nuestro entender así muy rápido no nos dice nada. Simplemente podemos entender que era un judío. Pero Pablo está diciendo, yo era judío de judíos, pero puramente judío de pura cepa. Porque en aquel entonces la dispersión hizo que los judíos se escaparan, se asimilaran, se mezclaran y por el susto y el miedo perdieran su identidad. Y muchos estaban escondidos, muchos estaban camuflados. Vieron, por ejemplo, Simón Pérez, un famoso primer ministro de Israel. ¿Cuántos se acuerdan de él? Estuvo mucho tiempo en la política internacional. Bueno, ¿por qué se llama Pérez siendo judío? Si la mayoría de los judíos son Brailovsky, Chaskovsky, bueno, porque esos son apellidos askenazí. Pero Simón Pérez ya enseguida nos dice que era un sefaradí. Dentro de la comunidad judía están los askenazí, que son los rubios, y los sefaradí, que son los morochos. Y después están los falashá, que son los judíos etíopes, que son negros. Bueno, Simón Pérez viene de la península de España, el antiguo Safara, que estuvo gobernado por los musulmanes 8 siglos, y todos los judíos tuvieron que cambiar sus apellidos, porque si no los perseguían. Bueno, mucha gente perdió su identidad, se mezcló, se casaron con paganos, con cananeos, con filisteos y dejaron de ser puramente judíos. Por eso Pablo les está diciendo aquí, yo mantuve mi fe pura, me mantuve absolutamente íntegro. Yo no soy una mezcla, no soy cualquier judío. Y además dice, soy sefaradí, soy fariseo. Solamente se constata en los libros de historia que llegaron a haber 6.000 fariseos. Era una casta selecta de los más eruditos y de los más elegidos y encumbrados judíos de la época. Por eso Pablo está diciéndole, yo no era un cualquiera. Y esto me hizo acordar, a mí discúlpenme por favor la comparación, que yo lo uso mucho, valiéndome de este texto, para dar testimonio. Cuando yo le digo, yo fui recomendado por el arzobispado de Córdoba, Brasil, carta firmada por el monseñor Primatesta, criado en colegio salesiano, enviado al colegio de Don Bosco, Camino de Cintura, para un periodo de noviciado, pero después Dios me tocó y me llamó para que yo sea de Cristo. Más o menos eso es lo que te quiero decir. Pablo aquí estaba diciéndole, yo era alguien que estaba muy metido en la religión judía. Sé de qué estoy hablando. Estaba muy ligado a la ley. Era una persona cumplidora, practicante de la fe judía. No era un teórico, no iba de vez en cuando a misa, como dicen algunos, o solamente cuando me agarraba la culpa. Él era un practicante, un asiduo, una persona que estaba bien integrada a la fe judía. Y aquí está dando fe de eso. Les está diciendo, yo no nací en el Evangelio. Yo vengo de un trasfondo que tiene que ver con la religión judía, pero ahora soy de Cristo. Y la gente obviamente abría los ojos así, porque además se reconocía como un Benjamín, de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey de Israel, Saúl. Y Saulo tiene la misma raíz de Saúl, Saulo, por lo tanto estaba teniendo una línea de uno de los
grandes patriarcas de Israel, era el hijo prácticamente preferido de Jacob. Era el menor. Aquí hay alguien que le puso Benjamín al menor. Ella cree que es menor, pero yo que le vine otro. Dios, que el Señor cubre esto que digo. Perdón. Bueno, ¿me entienden, verdad? Como una vez me dijo, pastor, voy al casamiento de mi amigo, ¿cómo no voy a ir? Porque se casa una vez en la vida. ¿Y qué le pude haber dicho yo? Retiro lo dicho. ¿Quién sabe? Hoy hay gente que se casa 2, 3, 4 veces. Y yo le dije, y me dijo, tienes razón. Pero gracias a Dios todavía siguen casados. Bueno, pero no estoy diciendo ninguna locura, pero Pablo estaba afirmando cosas que tenían que ver con su vida, con su fe, con su trasfondo, con su procedencia. Pero sigamos, por favor, porque Pablo era un judío de pura cepa. Los llamados de Dios dan a conocer cuán fanáticos fueron. Esto es muy importante. Miren lo que dice el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un fanático, celoso, una persona que estaba enceguecida por la orden que le había dado el emperador, porque venía a través del emperador. El emperador daba la orden que se persiguiera a todos los cristianos y los judíos tenían que acatarla, porque estaban siendo provincia de Roma. Y él salía con el caballo y entraba a perseguir a todos los cristianos. Y era muy celoso, hasta que no los agarraba no terminaba. Era odio, fanatismo. Por eso cuando mataron a Esteban, él aprobó la muerte de Esteban, que lo estaban apedreando, él estaba aprobando que lo mataran. Y muchos de los que a veces vienen al camino de Cristo, hemos hecho cosas muy feas antes. Hemos aprobado cosas injustas, cosas malignas, pero a partir de Cristo nos damos cuenta. Yo les conté el caso de ese sindicalista muy violento, ya falleció, muy violento, muy agresivo, una persona prácticamente patotera, y vino a Cristo. Y cuando conoció a Cristo, comenzó a darse cuenta que estaba su vida totalmente equivocada. Y él empezó a venir, lo empezamos a discipular, y él se empezó a dar cuenta que su vida había estado siempre en pecado. Y él se entregó a Cristo y se dedicó a Cristo. Empezó a predicar, empezó a tener un grupo. Y con su esposa empezaron a discipular a un montón de gente hasta que murió porque ya venía con un tumor y ese cáncer se lo llevó. Pero él reconoció que había estado en pecado, que se había dado cuenta de su error y quería resarcir su problema. Y él decía, yo fui muy violento y la verdad que yo era un patotero, pero se arrepintió. Lo mismo pasó con Zaqueo. Zaqueo era un hipócrita, trabajaba para el Imperio Romano, lucraba con los impuestos, lo mismo que Mateo, pero aceptaron a Cristo, cambiaron de vida y restituyeron el daño causado. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas dicen, yo vengo a Cristo y sigo robando, sigo mintiendo, sigo siendo injusto, sigo siendo todo lo mismo que antes era? ¿Quién te va a creer que conociste a Cristo? ¿Quién te va a creer que tenés una nueva vida en Cristo? Si Jesús dice, en mí todas las cosas son hechas nuevas. Antes vivíais en las tinieblas, pues ahora vivid en la luz. Andad como hijos de luz. Por eso a mí me llega mucho cuando las personas reconocen un pasado y a veces se avergüenzan de ese pasado y a veces ni siquiera lo quieren contar ese pasado porque les trae malos recuerdos. Yo les cuento esto porque esto es así y quien tiene discernimiento enseguida lo va a discernir y se va a dar cuenta en el acto de la falsedad o de la hipocresía. De esa persona que había estado en la cárcel y contaba cuando salió de la cárcel con orgullo cómo se escapaba de los policías y cómo los engañaba a los policías para que no lo atraparan. Yo dije, uy, aquí hay orgullo. Y esa persona terminó de nuevo presa.
Por el orgullo. Cuando vos te enorgulleces del mal, de lo maligno, del pecado, ahí no hubo ningún cambio. Aquí Pablo está contando cosas de su pasado, pero que mostraba evidencias de que ya no tenían nada que ver con su presente. Por eso uno tiene que analizar su vida. Dice, cada uno evalúe cómo edifica. Hay gente que no cambió su pasado, sigue manteniendo viejas costumbres, viejos hábitos, viejas amistades, viejas actitudes. Todo eso tiene que quedar definitivamente sepultado en el pasado corrupto y maligno. Así que te invito a darte cuenta de aquellas cosas. A mí me gusta recomendar a todos, principalmente a todos, que uno para demostrar una nueva vida en Cristo, ¿estás atento? Uno para demostrar una nueva vida en Cristo tiene que cambiar de hábitos, tiene que cambiar de ambiente y tiene que cambiar de imagen. Imagen no quiere decir que, como te dije un día, a mí me dijeron, cambia esa cara. Yo no sonreía nunca. Corríjanme si no lo hago. Pero algunos de ustedes todavía no sonríen. Y ¿se entiende, verdad? Practica la sonrisa en el espejo. Como dijo alguien, si estás alegre, decíselo a tu cara. Pero en serio te lo digo, me lo dijeron a mí. Yo venía a la iglesia con una cara de odio, de bronca, serio, con un ceño fruncido, mirándolos a todos como enemigos. Y no tiene que ser así. Si Cristo cambió nuestra vida, tenemos que empezar a incorporar nuevos hábitos. Amén. Y Dios va a hacer un milagro, obviamente, porque te va a apoyar con el cielo para que eso sea para su gloria. Y aquí viene otra cosa muy interesante. Los llamados dan a conocer sus valores. Versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La tabla axiológica de Pablo cambió. Es decir, que empezó, antes tenía como cosas muy importantes otras, y a partir de Cristo empezó a considerar como valiosas otras cosas. Una persona me mandó un WhatsApp y me dijo, pastor, no creo que todo en la vida se trate de trabajo. Exactamente esa era la pregunta. Y le dije, por supuesto que no. Hay muchas otras prioridades. Sin embargo, hay personas que se la pasan toda la vida trabajando, lo único que ven es el trabajo, y no ven a su familia, no están con su familia, no disfrutan a su familia. Pero también está Dios, y Dios tiene que estar por encima de todo. Si Dios no está por encima de todo, ¿quién está? Puede estar el diablo, pero vos dirás, no, estoy yo. Bueno, entonces estás compitiendo con el diablo. Y tu yo, tu ego, que está por encima, se convierte en suficiente demonio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Primero Dios, como dicen los mexicanos. Primero Dios. Y que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algunas personas no están teniendo valores correctos y estiman el dinero por encima de todas las cosas, estiman el poder por encima de todas las cosas, estiman el estatus por encima de todas las cosas y ponen por encima cualquier otra cosa, menos a Dios. Y Dios obviamente es celoso y eso le duele. Por eso te pido que no te pongas vos por encima de Dios, que lo pongas a Dios por encima de todo. Y como le dijo alguien a una persona de aquí recientemente, y esa persona de aquí me lo comentó, que si lo pones a Dios en primer lugar, Dios no te va a hacer faltar nunca nada. Se lo dijo Miguel Rodríguez a alguien de aquí, el pastor de Estados Unidos. Yo lo acabo de decir hace unos minutos en la esquina con una persona con la que me encontré. Yo le dije, porque me decía ahí la crisis ahora, la crisis. Le digo, si lo pones a Dios en primer lugar, Dios no te va a hacer faltar nunca nada. Pero si vos tenés la crisis por encima de todo, obviamente te va a faltar todo y aún vas a tener mucha ansiedad, angustia y vas a sufrir depresión o estrés. Pero si lo pones a Dios por encima de todo y le entregas todo a Él, Dios ordena, armoniza, equilibra y añade y no nos falta ningún bien
de parte de Él. Amén. Por eso Pablo decía, miren, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, por las que me rompía todo antes, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y por último, los llamados de Dios dan a conocer su nuevo amor. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo es pérdida cuando lo comparás con Cristo. Ahora vos querés ganar posición, fama, fortuna, poder, lo que sea. Todo eso es basura en comparación con Cristo. Cristo es el supremo, es lo principal. Porque hay personas que ganan el mundo pero pierden su alma. Y te puedo asegurar que en este tiempo más se ve en nuestro diario vivir personas que están perdiendo su alma y se van a ir al infierno porque están detrás del dinero, del poder y de todo lo que brilla y que termina condenándolos. Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que buscar a Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas, servirlo y Él va a honrar nuestra vida y no nos va a hacer faltar nunca nada. Y con respecto a estos mensajes, obviamente yo espero que tomen nota los líderes, que tomen nota todos, porque yo espero que lo compartan con sus células cerradas. No es para que los escuchen nada más. Bueno, están todos en YouTube, pueden acceder al canal, suscribirse de paso. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque personalmente como pastor yo quisiera ver más frutos de todo lo que estamos lanzando desde el púlpito todos los martes, en realidad de todos los días, porque cada día es un mensaje diferente, es un mensaje magistral, eso doy fe, doy gloria a Dios por los predicadores que hay en esta iglesia. Pero principalmente cuando estamos hablando de liderazgo, esperamos más surgimiento de líderes. Y un líder tiene que ser una persona de iniciativa, no una persona quietona, muy flojona, muy ahí apagada. Si estás en esa condición, pedí que el Espíritu Santo te llene de unción para que inmediatamente empiece a actuar en vos el Espíritu Santo y te impulse a ganar a los perdidos y a bendecir a su iglesia. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Por qué digo esto? Porque ya de los mensajes del domingo, de los temas que estamos predicando, muy particulares, por cierto, sobre demonios, sobre el diablo, sobre Satanás y sus influencias malignas, ya vemos resultados. Ya hay 5 personas, por lo menos, que están siendo liberadas o por lo menos descubrieron que están en una posición de peligro, porque el maligno los está tomando, oprimiendo y gobernando en algunos aspectos. Y tenemos como iglesia que estar intercediendo, orando y cubriendo, porque Dios va a seguir moviendo el avispero. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque no estamos jugando a la religión, hermanos y hermanas. Estamos batallando para la gloria de Cristo, peleando en el buen sentido espiritual para que el reino de Dios se extienda y pueda extenderse ilimitadamente, más allá de las fronteras de nuestra ciudad. Hace poquito una persona me preguntó, ¿Iben en qué países tiene misiones? Y yo le dije, todavía no. Pero dije, amén, dentro de poco. Yo lo creo. Mirá si te llama a Dios a ir a algún país. Decir, pastor, quiero abrir una misión de IBEN. Y tenés buen testimonio, te vamos a respaldar en oración y vamos a estar intercediendo por vos, para que Dios te confirme en esa tarea. Pero oro para que haya mucho más resultados de esta reunión de jornada de capacitación ministerial. Te doy gloria y honra y seguimos intercediendo por este pueblo maravilloso para que tu bendición los alcance,
que aquí no haya ningún hermano que esté sufriendo algún tipo de opresión. Echamos fuera al diablo y a todos sus demonios. Declaramos vallado de gloria alrededor de cada vida, de cada hogar, de cada familia. Pedimos que tu poderosa presencia esté manifestándose soberanamente en medio nuestro y que ahora el Espíritu Santo esté ungiendo a cada uno en particular, tocándolo de la cabeza hasta los pies, llenándolo de gozo, de poder, de paciencia, pero también de buena voluntad, pero también de sabiduría y aún plena confirmación. Yo te pido que tu pueblo salga hoy de aquí renovado, fortalecido y lleno de tu presencia. Guárdalo en el hueco de tu mano y que tengan el poder de tu espíritu para reprender a todas las huestes de Satán y echarlas fuera, lejos, y declarar sus casas, sus familias llenas de tu presencia. Glorifícate en medio nuestro cada vez más y rebalsa con tu gloria en medio nuestro cada vez más en Cristo Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte, amén. Amén.